para bombeo solar, evidentemente, hablaremos un poco hoy de todo esto. Quería en primer lugar agradecer a Vicente y agradecer un poco a la universidad en general por la oportunidad que nos brinda. Hoy vamos a hablar un poco del bombeo solar, más centrados en el dimensionamiento y en la rentabilidad de este bombeo solar, pero vale, se titula un poco Mejoras de la rentabilidad de cultivos de regadío con bombeo solar y riego Lorenz. Somos distribuidores de Lorenz, que es una empresa que tiene 20 años, 22 años en este caso, y lleva 22 años haciendo lo mismo, y solo bombeo solar. Con lo cual, como hemos dicho un poco antes de empezar, tienen los ojos y los oídos muy abiertos a cualquier necesidad que demanda el sector. Es una característica que no tiene ninguna otra empresa que se dedica un poco a esto. Unos son fabricantes de bombas, otros son fabricantes de variadores, unos son fabricantes de bombas que se han comprado un variador de otros y lo que han hecho ha sido intentar adaptarlo. Entonces, una característica fundamental de Lorenz: solo se dedican a esto, nacieron para esto y entonces tiene una flexibilidad, rapidez de respuesta altísima. Bueno, un poco el objetivo de esta presentación es llegar a la conclusión todos que con una correcta planificación y dimensionado de sistemas se pueden reducir hasta un 80% los costes energéticos de bombeo y riego. Fundamentalmente en cosas grandes, buscando la hibridación y buscando el rendimiento eurometro cúbico. Vamos a ver un poco el resumen. Tenemos un concepto, un problema, que son los costes energéticos en regadío. En este caso es lo que vamos a tratar de luchar con la fotovoltaica. Vuelvo a repetir, la fotovoltaica tiene aplicaciones infinitas, fundamentalmente de generación eléctrica. Oportunidad, reducción de costes, y también una cosa importante que comentaba Vicente anteriormente es la seguridad y estabilidad de costes energéticos. A esto me refiero a que en cualquier empresa, si queremos hacer una planificación del nuevo año, tenemos que tener una planificación de costes, y si tenemos una variabilidad de coste eléctrico, y este supone una parte muy grande de nuestro coste de producción, nos deja con una incertidumbre altísima. Y el potencial, la energía solar fotovoltaica como la solución a estos problemas. Bueno, productos actuales, hablaremos de la red eléctrica y hablaremos de los generadores diésel y gas. Pincelada un poco de lo que ha dicho antes Vicente. Del 2006 al 2014, esta es la evolución de precios de diésel. Ya vivimos una época en el 2009 con esta caída, pero al final la evolución nos está llevando, es una evolución cíclica como en cualquier otro área, pero sí que hay una tendencia a lo largo de los años de una subida de entre un 10-12% anual del coste del diésel. Bueno, centrándonos un poco en la parte de red eléctrica, tendremos clientes que estén bombeando con diésel o con gas muy poco. Es un tema importante pensar en grupos de gas, que ahora hay grupos de gas muy eficientes y que no tienen el problema de la seguridad de suministro. Centrándonos en la red eléctrica, del año 2008 al 2014 desapareció la tarifa especial para la agricultura. Igual habéis oído algo que dijo el presidente de que iba a costear el término fijo de la red eléctrica para
para agricultura o para riego en este caso, todavía eso no se ha visto y poca esperanza hay en ese sentido. Hablaremos mucho de intentaremos hablar, bueno, no tanto, de una factura eléctrica que tiene unos términos de potencia y unos términos de energía que más o menos los conocemos todos. También tiene, en función de la potencia contratada y la energía consumida del periodo horario, también tiene distintos costes, que es un tema fundamental. Entonces, del 2008 al 2014 desapareció tarifa especial para la agricultura, el término de la energía subió un 80% y el término de potencia, que es el que más problemas ha dado a día de hoy, sobre todo en estacional, en consumo estacional, ha subido un 1000%, con lo cual ha hecho inviables algunos de las producciones agrarias. El coste eléctrico puede representar de media el 40% de los costes agrarios. Si no tengo seguridad de cuánto me va a costar el kilo de maíz producido, porque el 40% es coste eléctrico, me permite muy difícil hacer una planificación. Pero aquí vemos consumos de metros cúbicos, como ha dicho Vicente, diferentes en función del cultivo, y vemos unos costes energéticos por hectárea pues también diferentes. Más o menos se podría hablar de una media del 40%. En el olivar y frutal vemos que está por debajo, pero muy cercanos. Fundamentalmente estas subidas de costes ha afectado a los consumidores estacionales, que es nuestro sector. Bueno, entonces, ¿qué se ha hecho, qué se ha potenciado en los últimos años? Buscar supresión de consumos energéticos. Muchísimas inversiones en riegos de baja presión, que has hecho inversión para consumir menos agua y menos electricidad, y nuevas formas de bombeo con energía fotovoltaica, autoconsumo. Hablaremos un poco del autoconsumo en la parte de red, porque rápidamente saldrá esa palabra. Y luego tratar con nuevas formas de dimensionamiento de las redes de riego y potencia. Todas las inversiones que se hicieron en mejora de regadíos para bajar consumo de agua no han sido rentables, no por ellas, sino por el aumento vertiginoso del coste. Bueno, entonces la solución que planteamos, la hibridación, o también no hibridación, sino directamente el aislado sin fuente de apoyo, de sistemas de bombeo solar directo con bombas solares lógicas. Y ponemos claramente que va a ser legal, rentable y eficiente. La palabra legal ya os empieza a sonar de los que están conectados a red, qué se puede hacer con los conectados a red. La eficiencia ya ha hablado un poco Vicente y hablaremos un poco, y la rentabilidad es lo que vamos a puntualizar bastante. ¿Qué nos gustaría a todos? ¿Qué nos gustaría a todos? Si yo tuviese acceso a la red eléctrica y tuviese un coste de riego inferior a 8 céntimos de euro kilovatio hora, yo estaría encantado. En este caso, 8 céntimos. La diferencia de tarifas P1, P2, P3, P1 es potencia pico, llano y valle. Normalmente se están pagando, hay unos que compran mejor que otros, evidentemente, se están pagando a alguien que compra bastante bien entre 6 y 7 céntimos en tarifa nocturna. En llano se están pagando entre 9 y 10, y en punta se están pagando entre 11, 12, 13 céntimos. Entonces, pagar por debajo de 8 céntimos y pagar por el término de potencia, o no tener prácticamente un término de potencia, no estaríamos aquí hablando, con alguien que tiene red, evidentemente, no estaríamos aquí hablando de soluciones de fotovoltaica, porque ya estaríamos encantados regando así. Entonces, objetivo, llegar a esto. Llegar a menos de 8 céntimos y prácticamente no tener término de potencia, menos de 0,03, de 3 céntimos euro kilovatio día.
euro-kilovatio. Y, fundamental, lo que hemos hablado antes, tener seguridad y estabilidad de costes energéticos. Muy importante esta parte también. Esto es una factura de un mes en las que no estoy prácticamente regando y tengo 160 kilovatios contratados, tanto en P1 como en P2 como en P3. Término de potencia. La parte más importante, evidentemente, en un mes, por ejemplo, de febrero, que podría ser entre febrero y principios de marzo. El término de potencia estoy pagando 16,5 euros kilovatio día en P1, 10,2 en P2 y 2,3 en P3. Con lo cual me están regalando el P3. Me están regalando absolutamente el término de potencia en P3 y me están matando en P1. Vale. Bueno, excesos, bonificación de potencia, ya sabéis que si no cumplís el 85% te dan un poquito de dinero para decir que no te roban tanto por derechos de enganche. Bueno, al final 2.300 euros con IVA, con unos consumos ridículos. Bueno, ¿por dónde podemos empezar? Pues primero por intentar, sin gastar un duro, intentar mejorar lo que hay. Variación de costes de contratación. Esta diapositiva es simplemente el estudio de 22 comunidades de regantes que tienen estos costes eléctricos. Veis que cada uno tiene uno completamente diferente. Entonces, muy importante el estudio prácticamente de la factura de la contratación. Esta no se ve mucho. Si tenemos generadores diésel, simplemente comentar, un generador diésel mayor de 200 kilovatios, que es de aquí hacia aquí, si está en plena carga, está consumiendo el consumo nominal, vamos a decir 100, si está a un cuarto de carga, consume 130 de su nominal, evidentemente. Si un generador de 200 kilovatios consume 100 litros a tope, al 25%, en vez de consumir 25, que sería lo lógico lineal, consume 1,3 veces 25. Eso es lo que queremos hacer. Eso que se ve que cada vez es menor en generadores grandes, en los pequeños esto se dispara. Con lo cual, en un generador pequeño menor de 200 kilovatios, y más si te vienes hacia los de aquí, los menores de 50 kilovatios, en cuanto estás con el generador por debajo del 40%, esto sería como un 50%, veis una diferencia abismal entre tenerlo al 50% y tenerlo al 25% de la carga. Entonces, generadores a menos del 50%, te vas a consumos del 150% de su valor normal. Luego, otra cosa muy importante, a día de hoy sería casi imposible encontrar una bomba que esté trabajando en su punto óptimo de trabajo, de eficiencia. Se puede hacer muchísimo con bombas. Alguien que esté con una bomba eléctrica y no tenga un variador para funcionamiento de la bomba está tirando euros así a mansalva. Buscar puntos de trabajo óptimos en función de caudal, y esta es la curva de altura o de presión, y buscar mejoras bajando algo el caudal, reduces en mucha mayor medida el consumo eléctrico. Merece la pena hacer estudios de puntos de eficiencia máxima en las bombas existentes. Luego hablaremos cuánto cuesta en una instalación solar, cuánto cuesta el cambiarlo respecto a una existente. Bueno, lo que ha comentado un poco antes Vicente, las necesidades hídricas y la producción solar. Esto es la necesidad hídrica de un regadío, no sé muy bien cuál, pero se ve que a lo largo del año, en los meses centrales, es cuando más necesidad tienes, que coincide un poco con la producción por meses solar. Vemos que en España sí que, sobre todo en el centro-sur de España, tenemos
bastante producción a partir de febrero-marzo. Aquí pone 1455, aquí pone 1100 y aquí pone 773. Esto es febrero y esto es julio. Y lo que hablaremos hoy también mucho es de la posibilidad de hibridación. Hablaremos bombeo solar para cumplir con toda la demanda. O sea, podemos dimensionar un bombeo solar para cumplir para el día peor del año, que es el 12 de agosto con 40 grados. Aquí tenemos unas necesidades hídricas de la planta que pueden ser estas, y entonces podemos hacer una bomba solar, como ha dicho Vicente, que cubra totalmente el 100% de esta demanda, con lo cual estaríamos tirando todo esto por aquí, que nos pasaríamos de bomba solar respecto a la necesidad, o podemos cubrir pues ciertos meses centrales, como es un poco esto de aquí. Lo azul es necesidad hídrica, lo naranja es una producción solar para optimizar los euros por metro cúbico utilizable. Entonces, hablaremos mucho de hibridación en este sentido. En los meses centrales o en los meses peores podemos estar trabajando, por ejemplo, con tarifa eléctrica. Si tenemos tarifa eléctrica, tenemos 8 horas de tarifa eléctrica en P3, con lo cual evaluemos o dimensionemos en función de lo que tenemos. En el caso del grupo diésel, como te cuesta lo mismo, ya veremos que es como unos 32 céntimos de euro el kilovatio hora, te da igual a unas horas que otras, esto lo intentaremos minimizar. Pero luchar contra una tarifa de P3 que son 6 céntimos y prácticamente nada de coste de potencia es una tontería muchas veces. Bueno, y para ver un poco las posibilidades de la energía solar fotovoltaica, habéis visto que hay una planta de 550 megavatios. Aquí en España tenemos ya plantas que están vertiendo, huertas solares que están vertiendo directamente a precio de pool, a precio de mercado. Les están pagando entre 4, 5, 6 céntimos en función de la época del año y son rentables. Si son rentables es que les está costando menos que la producción con otras fuentes de energía. Entonces, ¿y esos qué están haciendo? Al final tienen unos paneles, tienen unos convertidores, tienen unos inversores y están volcando a una red infinita. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Que nuestra producción de esos meses se acerque a un volcado, no a una red infinita, porque ahora estamos yendo contra agua, sino que cada litro o metro cúbico de agua sea casi aprovechable. Evidentemente en enero, febrero, marzo vamos a perder bastantes metros cúbicos de agua no aprovechables, pero el objetivo es dimensionarlo para aprovechar euro de inversión por metro cúbico de agua sacada. Podremos estudiar el tema de balsas y hablaremos que el coste de una balsa está entre 3,5 y 4,5, sabréis más que yo, algunos de vosotros, entre 3,5 y 4,5 euros metro cúbico, 3,5 y 4,5 euros metro cúbico. Pero bueno, aquí veis que con esta producción tenemos unas pérdidas pequeñas por aquí, pero a partir de aquí ya estamos 100% de autoconsumo, lo que se llama autoconsumo, que todo lo que produces tiene un resultado positivo. Si eso lo llevamos a una vida útil del sistema, aquí podemos poner un cambio de bomba a los 10 años, pero si lo llevamos a una vida útil del sistema de 25 años, estamos en torno a 6 céntimos y medio de coste por kilovatio hora producido, sin aprovechar el 100%, como veis aquí, que no estamos aprovechando el 100%. Con lo cual nos estamos acercando mucho y sin término de potencia. Nos estamos acercando mucho a ese objetivo que hablábamos
menor de 8 céntimos con un coste de potencia prácticamente nulo. ¿Qué podríamos hacer con una factura eléctrica? Cuando te pasas del 2.0 a 2.1, ya en las facturas 3 y 6 necesitas un mínimo de 15 kilovatios contratados, con lo cual aquí lo que podríamos hacer es pasar a contrato de 15 kilovatios P1, P2, mantener 160 kilovatios P3, porque en teoría la bomba nos pedía trabajar con 160 kilovatios en algún momento del año. Si hibridamos, podremos incluso bajar potencia contratada, pero ya veis que pagar 2,3 céntimos a mí me daría igual bajar potencia que no bajar potencia. En P3, P1 y P2 bajamos a 15 kilovatios. Evidentemente en febrero estamos produciendo mucho más solo con la solar de los consumos de febrero, con lo cual esto desaparece. Esto pasa a 227 euros de término de potencia con 15 kilovatios P1 y P2. La bonificación de potencia, como ya no tenemos esto, casi desaparece. Derechos de enganche mantenemos, alquiler de equipo de medida mantenemos. Tenemos 322 euros que con su IVA 389 respecto a 2.301. Esto es simplemente bajada de potencia, me mantengo en P3 y tengo una hibridación solar, bombeo solar con red nocturna. Y entonces lo más bonito de todo es que, sobre todo en febrero, marzo, cuando sabes que no estás regando, te duele mucho más pagar 2.300 euros de esos de febrero que los 8.000 de agosto que sabes que estás sacando producto. Estos son los que más duelen al cliente final. Bueno, entonces, la rentabilidad. Si hablamos muchas veces, los que venimos un poco, algunos de la parte de solar, hace años cuando se hacían las huertas te decían, oye, hazme una hoja Excel con la rentabilidad a lo largo de los años. Entonces, bueno, venimos mucho con rentabilidad económica, como ha dicho un poco Vicente, rentabilidad social, medioambiental es fundamental. Y luego, autonomía. La autonomía es muy importante en el bombeo solar. Entonces, para hablar de rentabilidad, primero, simultaneidad, que lo que producimos tenga su vertido, vamos a decir, tenga su trabajo efectivo, mejor dicho, y la comparación de costes energéticos. Entonces, bueno, un nuevo enfoque y modelo de negocio hacia la gestión de la energía. Un poco lo que hablaba Vicente, tenemos que saber utilizar la energía y tenemos que monitorizar y tenemos que decidir cuándo utilizar esa energía. El ejemplo está muy claro: si tenemos una tarifa nocturna, aprovechemos la tarifa nocturna. Bueno, vamos a presentar un poco lo que es Lorenz. Como hemos hablado, Lorenz, empresa del año 93, solo se dedican a esto. Veremos ahora la gama de bombas, pero muy flexibles, respuesta a cliente rápido y el tratamiento, ellos hablan de partners, de socios, el tratamiento muy cercano entre fabricante e instalador. Componentes de un bombeo solar. Parecía que había solo 3 o 4, pero aquí ya hay 16. No nos asustemos. El controlador, que es el variador, en este caso es un controlador fabricado directamente por Lorenz. Veremos luego un momento las diferencias entre un variador de cualquier fabricante que lleva haciendo variadores de bombas 100 años y un controlador solar. La bomba sumergible, una camisa para la bomba en función de necesidad de pozo o necesidad de que estás bombeando desde balsa. Los sensores de pozo seco, empalme submarino de cable, bueno, picas de tierra, protector de sobretensiones, veremos por aquí, tanto para la parte de paneles solares hacia el controlador, al final estamos protegiendo el controlador, como de los sensores hacia el controlador.
bueno, la cuerda de seguridad, y luego unos medidores de caudal y presión. También veremos que existen ahora mismo medidores de nivel de agua, de nivel freático, con lo cual puedes estar tomando decisiones en función, como ha dicho Vicente, en función de recuperación o pérdida de acuífero. Bueno, interruptor de nivel de tanque, protector de sobretensiones de fotovoltaica y luego cajas de unión entre los strings. Los strings son la unión de paneles en serie para subir el voltaje, para que funcionen las bombas. Luego veremos un poco voltajes de funcionamiento. Vemos aquí que hay un módulo para un SAN switch, que es un interruptor de irradiación. Puedes tomar decisiones de arranque, paro de bomba en función de la irradiación existente, que eso te va a permitir tomar también decisiones en función de irradiación y caudal, de apertura de sectores, más información. Bueno, un poco Lorentz está trabajando en toda la gama de solución, tanto en bombas, que cada vez está desarrollando menos trabajo en bombas, y mucho más desarrolla trabajo en los controladores, que es verdaderamente el alma de la instalación, y monitorización, gestión remota de los sistemas. Potencias de 300 vatios a 40 kilovatios, motores en continua y en alterna. Ahora, cuando hablamos de continua, hablaremos un poco de esto para comparar contra un variador de bombas pequeñas en alterna. Amplísima gama de producto, tanto en bomba como en controlador. Podemos partir de bombas pequeñitas de 300 vatios con un precio de venta al público de unos 1.250 euros hasta 450 metros de altura, una PS4000 helicoidal, hasta 500 metros cúbicos hora, hablando de un poco de tamaños de bombas. A día de hoy, bueno, tamaños de bombas solares, evidentemente bombas hay infinitas. De bombeo solar podemos estar trabajando en 500 metros cúbicos hora con bomba superficial, la PSK40. Hasta la PS4000, hasta el motor de 4000 vatios, son motores en continua, como ha dicho Vicente. Tenemos motores en continua y motores en alterna. Hasta 4000 vatios son motores en continua. Caudal hasta 70 metros cúbicos hora, elevación hasta 450 metros, como hemos dicho, y dos tipos de bomba, helicoidal y centrífuga de tapas. Esta gráfica habla de la eficiencia de los motores, de las bombas, entre 1 y 6 caballos. La comparativa entre esta es una curva de un motor de continua y esta es una curva de un motor de alterna de 1 a 3 caballos y de 4 a 6 caballos. No solo al 100% de carga, o sea, no solo a tope conectada a la red, sin variador, a tope funcionando al 100%, hay una diferencia entre el 65, 75 y 90, sino lo que es más importante, aquí vamos a estar trabajando con caudales variables en función de irradiación. Eso es un bombeo solar, no tiene mucho más. Entonces, lo importante es este área que les hablo. Este área que se produce desde las 8 de la mañana hasta las 12:30, esta diferencia de área. Llegamos al mediodía solar y tenemos esta diferencia, y a la tarde volvemos a tener esta diferencia de área. ¿Por qué? Porque al 20% más o menos de capacidad de carga, de irradiación, con lo cual de caudal de la bomba, tenemos ya una eficiencia de prácticamente el 90% en una bomba de continua respecto a bombas de alterna pequeñas. Esto, conforme la bomba de alterna es mayor, sube más la eficiencia. Por eso también, por eso y por el diámetro un poco de motores, no hace Lorentz bombas mayores de 4 kilovatios en continuo. Si tenéis alguna duda sobre la gráfica, me paráis.
Bueno, las PSK2 es el controlador para bombas de alterna, desde 5 kilovatios a 40 kilovatios con motores de alterna, tanto sumergibles como superficiales. En las sumergibles llega a 200 metros de altura total, en las superficiales llega hasta 90 y con caudales a 0 metros de 500 metros cúbicos. Bueno, y esto es un poco un batiburrillo rápido de ventajas o cosas que tiene Lorentz. Por un lado, tiene una herramienta fundamental, una herramienta de dimensionado de bombas que te permite hacer un informe, el cual puedes firmar. En ese informe, ahora veremos un poquito, te salen los metros cúbicos hora que va a dar cualquier día del año y a cualquier hora. Estos son los meses y el agua que da cada día del mes, y estos son un mes típico, el agua que da cada hora de ese día. Esto, la experiencia nos dice que se puede firmar, que puedes llegar a un cliente y decir, oye, esto es lo que te va a dar la bomba con estos paneles, y lo puedes firmar que se va a cumplir a rajatabla, o si no, todavía va a dar más agua de lo que está dando el propio dimensionador. Hablaremos luego, como hemos dicho en la segunda presentación, sobre monitorización y gestión remota. Tenemos opciones ya de sensor de presión que irá directamente al controlador, sensor de nivel de agua para medir nivel freático, sensor de caudal, también los tres van directamente al controlador, y luego la gestión remota con el Pump Manager, gestión remota de las bombas. Este Smart PSU es exactamente un poco lo que ha dicho Vicente antes, de hibridar a la vez un grupo electrógeno y una bomba. Son para las hay para las PS, motores de continua, y para las PSKs, y permite tomar a la vez. Pones a la bomba a trabajar en su punto de trabajo. Si no llega la irradiación solar, porque por ejemplo estamos a esta hora, te coge del grupo electrógeno todo esto para llegar a su punto de trabajo, que es este. Entonces esto te lo hace de forma automática y autónoma. Por ahora solo hay para grupo electrógeno, no hay para red eléctrica. Si hubiese para red eléctrica en España, podemos hablar del balance neto, del peaje de respaldo, seríamos interconectados, con lo cual estaríamos haciendo un autoconsumo y estaríamos juntándonos a la red. Si nos juntamos a la red, tienes que legalizar la instalación y probablemente te caiga peaje de respaldo. No voy a hablar demasiado del peaje de respaldo porque es un bulo que sacó Industria con sus amigos hace un par de años o 3. Va a salir probablemente en marzo el Real Decreto de Autoconsumo. No va a salir un balance neto. Balance neto, que quiere decir que yo, por un lado, soy consumidor y por otro productor, y me da igual si produzco o consumo a la vez. Un balance neto anual, que es lo que nos gustaría a todo ser humano, quiere decir que yo, si en verano produzco 100 y en invierno produzco 20, y sin embargo en invierno consumo 100 y en verano consumo 20, al final del año tendría 0,0. Eso en España, olvidémonos. Con lo cual, como mucho en España lo que va a salir, pensemos que no va a salir peaje de respaldo, como mucho va a salir un balance instantáneo, en el cual te van a dejar autoproducir y no te van a cobrar por lo producido. Y igual te dejan vender o no vender. Si te dejan vender, te van a pagar 4 o 5 céntimos, que es la ley portuguesa que ha salido ahora en este mes. Si sale eso, que todos los fotovoltaicos estarían muy de acuerdo y muy contentos, el problema que tiene es, uno, si tú tienes un consumo estacional de 6 meses y
tienes una potencia contratada de 160 kilovatios, en ese caso, estás pagando unos 9.000 euros por el término fijo P1. Solo con el término fijo P1 ya estás pagando 9.000 euros. Si hiciésemos una interconectada, hiciésemos un autoconsumo, nos olvidamos de Lorentz, que estos hacen bombas, y yo lo que quiero hacer es un autoconsumo como si lo pongo en mi fábrica. Puede ser un consumidor una bomba actual o puede ser una fábrica entera. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero, tienes que tener una potencia contratada igual o superior a la potencia que estás poniendo en paneles solares. Con lo cual, como eres un consumidor estacional, esos 9.000 euros que te obligan a gastar porque no puedes bajar la potencia contratada en P1, es mucho más que los excedentes de enero, febrero, marzo, abril y octubre, noviembre y diciembre que te van a pagar a 4 o 5 céntimos. Con lo cual estás haciendo el vehículo interconectado. Con lo cual en España hacer bombeos, si tu única utilización es el bombeo, claro, hacer bombeos mediante hacer un autoconsumo sin vertido a red te va a salir mucho peor que hacer una aislada, o mejor llamada asistida. Ahora hablaremos un poco de legalidad. Hay tres tipos de generadores: generador aislado, asistido e interconectado. El generador aislado es aquel cuyo consumidor solo está conectado a tu generador, en este caso fotovoltaico. El asistido es que tu consumidor a veces está conectado al generador fotovoltaico y otras veces a la red pública, pero no a la vez. Eso es asistido. Y el interconectado es que comparte, que tu consumidor puede estar consumiendo 15 kilovatios del panel solar, pero le da otros 10 kilovatios la red y entonces ya tienes los 25 que te alimentan la bomba en ese momento. Entonces, olvidémonos un poco en bombeos sobre posibilidades de autoconsumo en España, porque te van a obligar a tener unas potencias contratadas que te destrozan por la estacionalidad. Bueno, estas fotos primero para decir que no sois los únicos tontos en este sentido. Si estamos aquí es porque apostamos, y todos estos de aquí y muchos más están apostando, y porque el cliente final no va a ser el conejo de Indias, ¿no? El conejo que vayas a hacer la primera instalación con él. Estos son referencias que ya están en la página web de Lorentz, referencias a nivel mundial que se han instalado. Vosotros sois los que estáis alimentando también estas referencias y algunos de vosotros sois los que estáis por aquí. Bueno, esto es en China, donde tienen la fábrica. Bueno, cuando hablo de la fábrica en China, a veces me da vergüenza decir que están en China. El señor Lorentz, que es este de aquí, en el año 89, que fue un buen año para China, en el año 89 se fue a hacer el proyecto fin de carrera a China. Allí se quedó. Se casó y en el año 93 montó Lorentz. Con lo cual, no ha sufrido una externalización, sino que directamente es un alemán en China desde el año 89, con lo cual esta empresa alemana del 93 empezó en China. Y estos son, bueno, pruebas en esta piscina, pruebas con bombas, tienen muchas instalaciones. Esto era hace un año probando la nueva PSK40 superficial. Bueno, sobre Lorentz, si tenéis alguna duda, luego podemos comentarlo entre todos. Ya ha planteado un poco Vicente antes el tema de tipos de bombeo. Vamos ya ahora a centrarnos un poco más en el dimensionado ya más de tipo de bombeo. Puede haber un bombeo solar directo a balsa o a tanque y a partir de ahí regar por gravedad. Puede haber un bombeo solar con riego
directo con caudal y presión, que sería directamente, vamos a decir, pongamos que esto es un pozo, pues de aquí, riego directo con caudal y presión, y puede haber un bombeo a tanque y riego desde tanque con presión constante. Esto es lo que llamamos el bombeo en dos etapas. La definición del tamaño de tanque y la definición del tamaño de balsa es lo que hay que estudiar muy bien. En los bombeos en dos etapas, normalmente los tanques suelen ser muy pequeños. De hecho, te puedes ir hasta tanques que sean de 2-3 horas del bombeo sumergible. Si veíamos aquí, creo que luego saldrá en algún lado, si hacemos un riego directo, estas 2 o 3 primeras horas y estas 2 o 3 últimas horas son desperdiciadas. Si lo hacemos en dos etapas, tenemos un tanque de este tamaño más igual una hora para no liarla demasiado. Estamos aprovechando cada metro cúbico que produce la bomba sumergible. Vale, algunos ejemplos para ver que existen bombeos ya en España, bombeos muy grandes. Este es un bombeo y riego en dos etapas con 40 hectáreas de viña y olivo, que está en Toledo. Tiene 17 pozos. Esto es, le han dividido la finca en 17 sectores, le han mandado a hacer un pozo en cada sector. Claro, este tiene 80 hectáreas. Podría pinchar y hacer un pozo, pues le han dicho que no. Tiene que hacer 17 pozos por los 17 sectores y tiene un cupo anual de agua por pozo. Aquí está el pozo, tiene un medidor de caudal que es el que tiene que justificar, o luego le vienen a inspeccionar metros cúbicos año que tiene. Si tienes una limitación de metros cúbicos año y una recuperación de acuífero que no es demasiado buena, te tienes que ir a una balsa de 100.000 metros cúbicos, que esto es una maravilla ver la balsa que tiene esta finca. Entonces es un proceso de llenado de balsa, vamos a decir interanual, no sé cómo llamarle. Lo llena más o menos con los 17 pozos, lo llena como en un mes o así, la balsa. Y luego el planteamiento ya tiene los 17 pozos llenando balsa, y ahora en marzo, abril va a poner una bomba en balsa con los sectores de goteo, regando 1.700 metros cúbicos día, con 2,5 kilos de salida de balsa. La balsa está más alta que este punto, con lo cual con 2,5 kilos de salida de balsa te da para regar muchas hectáreas a la vez. Apoyo de red eléctrica en P3. En meses de julio va a tener 3 horas nocturnas y una inversión de 145.000 euros en dos etapas, 2014 más 2015, con un retorno de la inversión, teniendo en cuenta que te quitas P1 y P2 mucha, con un retorno de inversión menor de 6 años. Antes estaba regando siempre en P3 y en junio, julio y agosto necesitaba coger P2 y parte de P1. Pero le estaban machacando un poco con el término fijo de P1. Vale, este otro también es un bombeo y riego en dos etapas con una balsa de 60.000 metros cúbicos. Es un poco el vídeo que habéis visto al principio. Estos paneles son los que están llenando la balsa. Es una bomba de 21 kilovatios que llena la balsa de 60.000 metros cúbicos en 11 días. Y luego la nueva etapa en el 2015 con una bomba superficial riega goteros de 1.200 metros cúbicos día. Son 14.000
árboles frutales que ocupan unas 15-16 hectáreas. Inversión de 85.000 euros, con lo cual retorno de la inversión tendrá un poquito de, cuando crezcan los árboles, tendrá un poquito de ayuda de 1 a 2 horas en meses de julio y agosto y un retorno de la inversión inferior a 5 años. Esto es una cosa pequeñita para no irnos a cosas brutales. 2 hectáreas de olivo en Almería con una PS 1800, motor de continua. Vemos que tiene 10 paneles de 260 vatios, 2500, 2600 vatios, a una bomba PS 1800 que la satura, con lo cual mantienes 8 horas de riego directo con caudal y presión. Esto es el Sun Switch, que es el interruptor de irradiación. Lo que hace es convierte la campana de producción que hemos visto antes en un rectángulo, bueno, casi en un rectángulo. Te corta las 2 primeras horas, o más que las horas, tú defines cuándo es el punto de trabajo efectivo, cuando has llenado los goteros, por ejemplo, y entonces no se pone a bombear hasta que no hay una irradiación mínima que corresponde a tu trabajo efectivo. Bueno, también esto es 30 hectáreas con una balsa pequeñita en Toledo, también 2 etapas, es una balsa de 10.000 metros cúbicos que se la va a comer un pivot con 150 metros cúbicos hora, con 3 kilos y medio de presión en boca, va a dar 150 metros cúbicos hora, y esto se va a instalar en el 2015, ya está instalada la bomba que llena balsa, y este estaba con grupo electrógeno. Va a seguir necesitando un poquito de grupo electrógeno 2 horas al día en julio y agosto, una inversión total de 125.000 euros, con un retorno respecto a grupo de 2 años y medio, casi 3 años. Bueno, ya hemos hablado bastante de dimensionado solar, pero vamos a recordar un poquito 2 conceptos muy importantes. Agua por día. Aquí estamos acostumbrados siempre que te hablan de metros cúbicos hora, la bomba me da tantos metros cúbicos hora a tanta altura o altura manométrica. El bombeo solar va a salir todos los días del año y las 8-9 horas de sol efectivo. Entonces, olvidémonos de metros cúbicos hora y vayamos a agua por día, o incluso más, a necesidades hídricas totales. Vayamos a definir la necesidad, por ejemplo, vamos a decir, ¿cuánto necesita un olivo en Córdoba? Pues definimos cuánto necesita un olivo. Unos dicen 40 metros cúbicos, 40 litros día. Otros dicen 60, en función, pero bueno, vamos a definir. Tú tienes unos olivos, tienes tantos olivos, ya hablaremos de sectores que probablemente tengamos que sectorizar, porque estamos regando todos los días. Antes igual regabas de una vez, regabas todo el sector, o solo tenías un sector y regabas una vez por semana con una bomba que era 7 veces más grande que una bomba solar que riega todos los días. Entonces, en esto me gustaría comentar mantener las bombas. Vamos a ver las necesidades hídricas, vamos a ver qué bomba tenemos actualmente, vamos a ver cómo con esa necesidad hídrica y qué sol necesitamos, y en función de ese sol que necesitamos, qué bomba necesitamos, y si da la casualidad que es la bomba que tiene actualmente, vemos si le podemos poner un controlador Lorentz a esa bomba. Pero partamos de necesidades hídricas, y a partir de esas necesidades hídricas veamos también si lo que queremos es llegar al peor día del año, un día de mucho calor de agosto, o queremos hibridar, porque al final muchas veces cuando presentáis un presupuesto al cliente final se te asusta del primer golpe y te dice no, yo quiero algo, yo tengo 30.000 euros para darte, ¿qué me puedes dar por 30.000 euros? También diría yo necesidades hídricas y
dinero total que quiere invertir el cliente. Porque en función de ese dinero total veremos si vamos a ir a cumplir con este punto solo con solar, o nos quedamos en este punto solo con solar y hibridamos esto de estos 2 meses. Y le podemos hacer un estudio de, vamos a decir, de negocio, en el cual le podemos decir exactamente el número de horas que va a estar funcionando el grupo electrógeno en el mes de julio y agosto. Y claro, si le dices, oye, te vas a gastar 780 litros en julio y 450 en agosto, estás definiendo mucho. Y entonces dices, bueno, pues 700 litros los puedo pagar si lo que me pides es una inversión inicial mucho menor. Y bueno, saber que tenemos el bombeo de agua durante las horas solar y las posibilidades, como hemos hablado, nocturnas. Esto es un poco lo que produce un bombeo general con, creo que esto era más o menos con un 10% más de paneles respecto a la potencia de la bomba, 10-15% más. Vemos que satura a mediodía un poco, unas 2-3 horas, y luego va cayendo en los dos lados. Y luego una cosa fundamental que todos entendemos, almacene agua, no electricidad. De hecho ya se está estudiando posibilidades, y bueno, ya existen, mejor dicho, posibilidades de hacer bombeos, o sea, poner una bomba de doble circulación. O sea, hacer bombeos con excedentes de energía, y cuando, por ejemplo, existen en España ya bombeos con eólica entre dos balsas, y en tarifa punta bajar el agua y meter alternador y producir energía eléctrica. Con lo cual, la diferencia entre almacenar electricidad y agua, simplemente con ese ejemplo queda más que claro que no merece la pena nunca almacenar electricidad. Dispones el agua cuando es necesario, muy importante, y la simpleza, eficiencia y sobre todo cero mantenimiento, infinitos años de vida útil, infinitos, ¿no?, en la balsa. Vale, también en el dimensionado, muy importante, las alturas, tanto altura estática, que sería este nivel freático, como intentar sacar la dinámica, es cuánto nos baja en función de lo que tiremos de él. Altura manométrica total, sobre todo en presiones, que al final luego metes riego, metes unas válvulas, unos codos, y no tiene nada que ver el dimensionado con la realidad. Longitudes de tubería y sección de tubería, evidentemente, y tener en cuenta también en las distancias el cable, sección. Ángulo de inclinación, luego hablaremos un poco, pero ángulo de inclinación para esta aplicación, los que venís de solar, que habláis de 30 grados, o olvidaros de 30 grados, estar pensando entre 15, 20 o 25 en función de dónde estés en el plano. 20 podéis poner más o menos. Esto es sumergible, esto es superficial, y en superficial sabéis casi mejor que yo, algunos de vosotros, altura de succión. Si puede ser succión positiva, muchísimo mejor para cualquier bomba, no una bomba solar, porque esto al final es una bomba eléctrica con un controlador variador, pero intentar evitar succiones. Si tenéis succiones, primero, fundamental, altura máxima de succión, yo os diría que nunca más de un par de metros o 3, pues ya se puede calcular. Muy importante, las pérdidas en la válvula de pie y pérdida por sección de tubería de succión. Siempre meter un poco más de sección que la entrada de la bomba. Y luego, bueno, pues, las tuberías aquí pues es un poco lo mismo que esto. Bueno, otro tema fundamental. Aquí tenemos una estructura fija y aquí tenemos dos tipos de servidores. Un servidor,
sobre seguidor de un eje o dos ejes, ya directamente lo que decimos es que nos olvidemos de los dos ejes, que es una tontería. De hecho, hay seguidores de estos que son planos. Este tiene inclinación. Esto es un seguidor que está mirando al sur, esto tiene como 15 grados, y luego hace este-oeste. A primera hora de la mañana este estará mirando a este y acaba, a mediodía solar está en esta posición, que es también la de la nocturna, y a la tarde está mirando a oeste. No me habéis preguntado, perdona. Seguidores también de un eje. Lorentz tiene seguidores de un eje. Estos seguidores no son de Lorentz. Bueno, Lorentz sacó los seguidores porque vio esto que os presentamos aquí. Bueno, como no se ve muy bien, os lo comento. Estos son 45 kilovatios de panel sobre una PSK 40. La saturación de la bomba está en 175 metros cúbicos hora. Esto es para un mes de julio. Y vemos que produce 1485 metros cúbicos día un mes de julio. La media 1025. Nos venimos aquí y tenemos, en vez de 1485, 2015, 2000 y 1380. Este no nos interesa, que es la media, porque me da igual lo que haga en enero. Vemos estos 2015 respecto a 1500. Esa es una parte importante, pero más importante que esa es en aplicaciones con riego directo, mantener caudal y presión. Tienes que hacer un rectángulo, y el rectángulo lo puedes hacer así. Cuando digo un rectángulo es caudal constante. Si tienes ya la capacidad de hacer microsectores, eso ya sería otra cosa, pero caudal constante y presión constante. Entonces, vamos a decir, podríamos hacer este rectángulo a 145 metros cúbicos y tendríamos 3, 4, 5, 6, 7 horas. Esto es con 45 kilovatios, o sea, un poquito saturado, prácticamente sin saturar, o casi saturada la bomba. Nos vamos aquí y tenemos a más de 145, vamos a quitar este que es 124, pero que es bastante útil, 160 metros cúbicos, tenemos 3 y 3, 6 y 3, 9. O sea, podríamos hacer entre 10 y 11, podemos sacar 10 horas reales de mantenimiento de caudal y presión constante con un seguidor respecto a las 5, 6 y con menor caudal en estructura fija. Claro, esto lo hemos puesto en dimensionado porque ahora viene el coste, el euro. El euro, más o menos conocéis el precio de estructura fija, podríamos discutir. En material está como en 10-12 céntimos vatio, 10-12 céntimos de euro el vatio. Estos están entre 30 y 35 y estos están entre 50, cosas así. Entonces, un poco el resumen sobre dimensionar sobre los seguidores en bomba grande, evidentemente en aplicación con caudal y presión. Si yo quiero llenar una balsa, pues ya es otro cantar. Si yo quiero llenar una balsa, simplemente tendré que ver este valor respecto a este y no me importa nada más. Sin embargo, si yo quiero mantener caudal y presión, me interesa más estos valores de aquí, número de horas por metros cúbicos, que este. Entonces, para llenar una balsa, tomáis decisiones de 1500 respecto a 2000, 35 y 5. Bueno, en bomba grande vamos a ir con este seguidor. En bomba pequeña podríamos ir con seguidores Moore-Boster, que va a merecer la pena en bomba pequeña saturar bomba con panel y con estructura, que es mucho más sencillito que irnos a seguidor. Porque estos seguidores comparten la misma viga y el mismo
el mismo eje, vamos a decir, y el mismo motor, con lo cual para cosas muy pequeñitas se te dispara el precio porque no compartes. Es la razón por la que este te cuesta 50 o 60 céntimos, porque estás con un motor para un solo poste para 12, 14 o 16 paneles. Entonces, este tema será muy importante, sobre todo en riego directo. Y luego, como resumen un poco a la hora de dimensionar, comenzar por las necesidades hídricas, metros cúbicos semana que necesita la planta, directamente bajemos hasta la planta y digamos necesidades hídricas que necesita la planta. A partir de ahí veremos pueden ser necesidades por día, por semana o por temporada. Lo discutimos, lo dimensionamos y en función de ahí sacaremos la mejor solución solar.